Les voy a presentar unas fotografías y yo quiero que usted me exprese lo que siente cuando las ve, lógicamente reconociendo el personaje, ¿ok? Entonces vamos a pedirle a producción que por favor nos presente las fotos y a ver usted qué siente, qué piensa de esos personajes. ¿Quién es nuestro personaje? Osama Bin Laden. ¿Y qué siente cuando usted ve una foto como esas? Sí, uno temor, como rabia de cierta manera, ¿cierto? Un hombre que hizo mucho daño. Bueno, veamos la siguiente a ver qué piensa usted. Peor, la cosa como que se va poniendo peor, ¿ok? ¿Ese quién es? Hitler. Un hombre terrible, ¿no? ¿Cuántos asesinatos no lleva en su cabeza? Muchísimos. Sigamos, a ver, creo que con esta la voy a corchar. Benito Mussolini, una, una llave, una alianza especial con Hitler, ¿no? Un hombre que fue dictador en Italia, también fue terrible, así que racista, fascista, de todo, o sea, lo peor ahí. Y veamos la última imagen. Saddam Hussein también. Ahora, si le preguntáramos, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a la humanidad quiénes son ellos, la humanidad, ¿qué me respondería? Terroristas, o podríamos decir en otra palabra, enemigos. Dígale al de lado, enemigos de la humanidad. La historia del mundo nos presenta a estos hombres como enemigos de la humanidad. De la misma manera, la Biblia, a través del apóstol Pablo, nos presenta un enemigo peligroso. Esta prédica la titulé en esta mañana, Tu peor enemigo. Dígale al de lado, tu peor enemigo. Y quiero que me acompañe para que identifiquemos a ese enemigo en Romanos capítulo 7, versículo número 15 en adelante. Vamos a leer para identificar. Usted me va a ayudar a identificar ese enemigo, ¿ok? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya vimos las fotos de unos enemigos terribles de la humanidad. Ahora veamos la foto que la Biblia nos muestra de este enemigo. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo malo o lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Recuerde que usted está identificando al enemigo. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Parece un trabalenguas, pero en realidad está reafirmando algo. El versículo 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Mira al de lado, dígale yo también. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, ayúdeme a descubrir la foto. ¿Quiere ver la foto del siguiente, de ese enemigo del que está hablando Pablo? ¿Cuántos quieren ver la foto de ese enemigo del que está hablando la palabra de Dios? Bueno, por los tres que levantaron la mano, muchas gracias, voy a mostrar la foto. Así que usted prepárese, dígale al de lado, prepárese a ver la foto. ¿Está preparado? ¿Qué ve en ese espejo? Pero hay como que algunos no se ven. Por fe, ¿quién se está viendo en ese espejo? Levante la mano y diga, yo. Ese es el peor enemigo, mi propio yo. Yo soy mi propio enemigo. Yo soy el peor enemigo que yo puedo tener. Como con él, duermo con él, camino con él, trabajo con él. Yo soy ese enemigo. Es lo que dice Pablo. Hay algo dentro de mí, otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese enemigo está en guerra con nosotros mismos. Ahora, ese enemigo lo vamos a definir en esta mañana. Entonces, comencemos definiendo el yo. ¿Qué es ese yo del que nos habla Pablo? ¿Qué es ese poder que está dentro de mí que está en guerra? Lo podemos definir de la siguiente manera. Es la naturaleza que gobierna nuestra vida
y que nos lleva a vivir de acuerdo a nuestros deseos carnales, egoístas y egocéntricos. Ese poder que está dentro de mí me lleva a vivir de esa manera, de manera carnal, egoísta, egocéntrica, me lleva a vivir una vida sin límites, sin restricciones. ¿Usted se ha dado cuenta del tiempo en el que estamos viviendo? Es un tiempo en donde el mundo entero se rinde a los pies del yo. Por ejemplo, ¿qué dice la campaña de Nike? ¿Cuál es la frase célebre que tiene esta marca famosa de ropa deportiva? Dice, solo hazlo. ¿Qué significa eso? Significa una exaltación al yo. Haz lo que puedas hacer, haz lo que quieras hacer, no importa por encima de quién pases, no importa si dañas a otro, no importa si destruyes todo a tu paso. Lo importante es sentirse bien. El mundo está diseñado y el mundo está puesto para alimentar ese yo. La Biblia usa otras palabras para mostrarnos ese poder interno que pelea, que guerrea en contra de la palabra de Dios. La Biblia usa palabras como las siguientes para mencionar el yo. Dice el viejo hombre. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Leyendo la Biblia usted ha visto ahí que dice, el viejo hombre. El viejo hombre es ese yo, ese poder interno que lucha en contra de la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de la concupiscencia. ¿Ha escuchado esa palabra? Concupiscencia significa ese deseo desafanado, desaforado por placeres deshonestos. Eso es un sinónimo del yo. La Biblia lo presenta como la naturaleza pecaminosa, como cuerpo de pecado, como la carne. Los cristianos somos expertos en escuchar la palabra carne y nos estremecemos. La carne, y nos asustamos con la carne. Y resulta que la carne es ese yo descontrolado, ese yo empoderado dentro de nosotros que hace guerra en contra de la palabra de Dios. La Biblia también lo presenta como el cuerpo pecaminoso carnal o como la naturaleza adánica. Ahora, yo me hice algunas preguntas que quiero transmitírselas para ver si usted me ayuda a encontrar una respuesta. Primera pregunta, ¿por qué nos enojamos? Si usted llega a la casa y no encuentra el almuerzo a la hora que usted espera, ¿por qué se enoja? Si usted va por la calle conduciendo y de pronto una persona imprudentemente se atraviesa en su camino y a usted le dan ganas de bajar la ventanilla y gritarle, no bendiciones. ¿Le ha pasado alguna vez? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos enojamos si la camisa no está bien planchada? ¿Por qué nos enojamos si llegamos a un lugar y no encontramos parqueadero? ¿Por qué nos enojamos? Ayúdeme a encontrar la respuesta. Yo me hice esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se hace a mi manera. Porque las cosas porque no tenemos el amor de Dios. Pero finalmente yo me autorrespondí y yo dije, porque se metieron con mi yo. Claro, yo voy conduciendo y alguien imprudentemente se me mete, a mí me dan ganas de acelerar el carro. ¿Cuántos han acelerado el carro? Y empieza uno ese deseo de persecución y tengo ganas de que la cola del carro le sople la trompa del otro. Y me puse a pensar, ¿por qué lo hago? Porque se metieron con mi yo. La vía es mía, yo manejo bien, se metieron con mi yo. Otra pregunta, ¿por qué decimos mentiras? ¿Hay alguien que pueda levantar y diga, nunca he dicho una mentira? Para quedar bien, porque queremos guardar nuestra imagen. Llegamos tarde a un lugar y nos preguntan, ¿qué te pasó? No, tuve 50,000 problemas, el niño en la casa, la olla a presión. Pero no queremos decir que tuvimos un encuentro con Sabanás. Que nos levantamos tarde, simplemente, mira qué pena me levanté tarde. No, todas las excusas, la justificación posible para que nuestra imagen, ¿cómo quede? Muy bien. Para que la gente no diga, este tiene problemas con lucha con levantarse temprano, yo no sabía. No nos gusta que la gente piense de nosotros. No queremos quedar mal, no queremos perder la identidad, el prestigio. Ahora una pregunta para los hombres. A ver, levanten la mano todos los hombres. Esta pregunta es para usted. Me preocupa, unos no levantaron la mano. Voy a volver, es que de pronto estoy viendo mal. ¿Hay algún hombre en este lugar que pueda levantar la mano? Bueno, entonces esa pregunta es para usted. Estimado caballero, usted me va a ayudar a responder. ¿Por qué cuando una mujer bonita pasa por nuestro lado, se nos van los ojos? No, a las mujeres no les pasa, por eso es a los hombres. Entonces, con los hombres, ¿no?
A ver, un caballero que me diga, ¿por qué se le van a su primo, a su hermano, a su abuelo, a su papá, pero no a usted? ¿Por qué se le van los ojos? Porque queremos alimentar el yo. Porque el yo quiere, ¿cierto que siente uno un placer por allá adentro todo extraño? Ese es el yo. Otra pregunta, ¿por qué sentimos envidia? Si llegamos a la casa en la noche y el vecino tenía lo que tanto anhelábamos nosotros, ¿por qué sentimos envidia? Porque ese vecino se le adelantó a mi yo. Entonces la respuesta es, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué tenemos reacciones que a veces ni nosotros mismos entendemos? ¿Por qué pasa lo que Pablo decía, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo? Porque hay un poder dentro de mí que está vivo y ese poder se llama el yo. Ese yo está vivito y coleando y necesita morir. Eso nos dice la palabra de Dios a través de Pablo en Efesios 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, despójense del yo, despójense de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo nos dice, porque esa naturaleza, ese yo está ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos. El iracundo, el gritón, el peleonero, el que causa divisiones, el que ve más de la cuenta, el codicioso, el avaro, el tacaño, el mal hablado, el mal pensado, está viciado conforme a esos deseos. Ahora la pregunta es, ¿por qué afirma usted de que todos tenemos un yo carnal allá adentro que está grande, fuerte, vivito y coleando y que por eso reaccionamos de esa manera? Para eso tenemos que leer Romanos capítulo 5, versículo 18, para poder entender por qué todos sí tenemos un yo carnal. Pablo dice lo siguiente en Romanos 5, 18. Está hablando y dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación. ¿Para cuántos? Entonces levante la mano y diga, yo también estoy ahí, involucrado. Para todos, todos. Para aquellos que no lo sabían, le tengo una buena noticia. Su padre, su ancestro principal, no es Chita. Su ancestro principal es un hombre llamado Adán. Entonces, para entender por qué tenemos un yo carnal, tenemos que ir a la historia de Génesis capítulo 1. El versículo número 26 y 27 dice lo siguiente. Dice la palabra, hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo se reunieron y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. E hicieron a Adán, y dice la Biblia que Dios formó ahí el barro y luego sopló sobre ese barro aliento de vida y salió Adán. ¿Cómo era Adán en un principio? ¿Cuál era su ADN? Si la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, significa que cómo era el ADN de Adán en un principio. ¿Era bueno o era malo? Era bueno, porque la Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios. O sea, Adán era como bondadoso, generoso. Adán era un hombre que no tenía codicia en el corazón. Adán no tenía vergüenza de andar desnudo en el jardín del Edén, porque él no tenía la malicia que tenemos nosotros. Así era Adán, así era el ADN de Adán. Ahora vamos a Génesis capítulo 3. Está ya Adán con Eva, dice la Biblia que Dios le entregó a una ayuda idónea y él le puso nombre Eva, mujer, la hueso de sus huesos. Y empezaron a disfrutar de todo lo que había en el jardín del Edén. Dios le había dado una advertencia a Adán y le había dicho, Adán, tú puedes disfrutar de todo lo que hay aquí, menos de ese árbol. El día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Y no estaba hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual, porque ese árbol era posiblemente el causante de una separación entre Dios y el hombre. Muy bien, ahí va la historia. ¿Hasta ahí cómo es el hombre? Bueno. Igual a su creador, tiene los atributos de su padre, tiene las virtudes de Dios. Pero en Génesis capítulo 3 aparece en escena un personaje llamado Satanás, la serpiente. Y dice la palabra que la serpiente se le acercó ¿a quién? A ver las mujeres, ¿a quién se le acercó? Sí, dígale a Eva. A Eva se le acercó. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? Le dijo, a ver, con que no puedes disfrutar de nada de lo que hay aquí. Ella le dijo, no, podemos disfrutar de todo menos de ese árbol. Ese árbol no lo podemos comer. Dios dijo que no. ¿Y qué le dijo la serpiente? Para aquellos conocedores de la historia, para que me ayuden en esta mañana, ¿qué le dijo la serpiente a Eva cuando ella le dijo, yo puedo disfrutar de todo menos de ese árbol? ¿Qué le dijo la serpiente antigua, alias Belcebú, Belial, Satanás, el enemigo? Todos esos nombres los tiene.
¿Qué le dijo Satanás a la mujer? ¿Usted sí lee Biblia? ¿Qué le dijo? Mira, Dios te dijo eso. Mentira, mentira. Dios sabe que si tú comes del fruto de ese árbol, ciertamente serás como Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que tú te vuelvas como Él. Es que Dios es envidioso. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos dice la historia? ¿La mujer comió o no comió del fruto? Comió del fruto. Pero no satisfecha con eso que hizo, ¿se lo llevó a quién? No, al tonto de Adán. Diga, ese es un tontazo. ¿Y Adán qué? Comió. Ahora, hasta ahí, hasta ese momento, hasta el instante previo en donde él iba a morder, a morder el fruto de ese árbol, ¿cómo era la naturaleza de Adán? ¿Buena o mala? Buena. Su ADN era un ADN bueno. Inmediatamente mordió de ese fruto. ¿Qué le pasó? Dice la palabra que inmediatamente mordió, sus ojos se abrieron. ¿Y cómo vio a la esposa? ¿Y qué sintió? Vergüenza. En ese instante, ¿qué le pasó al ADN de Adán? Se alteró, se torció, se dañó. Pasó de ser un ADN bueno a ser un ADN malo. Se escondió ya de Dios. Dios empezó a caminar y él vio que Dios, escuchó que Dios venía y se escondió. Y empezó a caminar en contra de la voluntad de Dios. Ahora, todos somos herederos de Adán. ¿Significa esto qué? ¿Cómo es nuestro ADN entonces? Si todos ahora somos del linaje de Adán, ¿cuál es nuestro ADN? ¿Bueno o malo? Malo. Por eso Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero el ADN que está dentro de mí, ese poder que está dentro de mí guerreando, quiere hacer lo malo. La Biblia está dentro de mí, pero yo quiero hacer lo malo. Yo he leído la Biblia y amo a Dios, pero a veces peleo con mi esposa de una forma impresionante. O llego de mal genio al trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de mí está ese yo carnal, esa naturaleza pecaminosa que me lleva a hacer lo que, lo malo. Ahora, ¿qué dice Jesús frente al tema del yo? Lucas capítulo 9, versículo 23-25. Está Jesús hablándole a la multitud y le dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tiene que tomar su cruz cada día. ¿Y qué? Y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Entonces aquí viene algo interesante de lo que está diciendo Jesús. Primera apreciación o primera pregunta. ¿Por qué si una persona recibe a Cristo en su corazón y empieza a tratar de ajustar su vida a la palabra, inmediatamente no deja de decir mentiras? ¿Por qué si yo llevo ya 18 años desde que conocí al Señor y todavía me doy cuenta de que hay muchas cosas en mí que me cuestan? Me cuesta dejar de ser un hombre irritable. A veces me cuesta dejar de gritar. ¿Por qué no hay una transformación inmediata? ¿Le ha pasado a usted? ¿O usted recibió a Jesús y ya cambió? Sus pensamientos son buenos, no son negativos. Nunca piensa lo malo, siempre piensa lo bueno. O tal vez usted ya recibió a Jesús y ya dejó de luchar con la platica, codicia, avaricia. Ya usted no siente envidia. Qué emoción que no sienta envidia. Pero la mayoría de nosotros, a nosotros no nos pasa así, a la mayoría. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué es lo que pasa cuando Jesús viene a nuestro corazón para poder entender esto del yo. Un día, la palabra de Dios en Juan capítulo 3 nos muestra la historia a través del apóstol Juan, que Jesús tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra. Nicodemo hacía parte de la autoridad religiosa del momento. Nicodemo era un hombre estructurado, era un hombre conocedor de Dios. Y Nicodemo se volvió discípulo de Jesús, pero un discípulo oculto, iba a visitarlo de noche. Y una noche lo visitó y le dijo, Señor, ¿cómo hago yo para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, mira, la respuesta es la siguiente, necesitas nacer
de nuevo. Entonces Nicodemo, asombrado por la respuesta, le dijo, ¿cómo hago yo para volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no has entendido. El nacimiento del que yo te hablo es un nacimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Habla de una nueva criatura. Pero esa nueva criatura de la que se está refiriendo la palabra de Dios es una criatura espiritual. ¿Recuerda a Adán? ¿Cómo era el ADN de Adán antes de pecar? Bueno, pero el ADN de Adán estaba dividido en tres cosas, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué le pasó al espíritu de Adán cuando pecó? Murió. Él siguió vivo en su alma, o sea, sus pensamientos, sus emociones y su voluntad estaban ahí latentes, pero se alteraron, se dañaron, se desviaron de Dios. Y su cuerpo, un cuerpo dado al mundo, cuando él pecó. Cuando nosotros recibimos a Jesús, la primera parte de nosotros, el espíritu es renovado. Y por eso dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, que de modo que a los que lo recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pablo dice en Romanos 3:23 que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, mi parte espiritual cobra vida. Y ahí es donde yo me convierto en una nueva criatura. Lo espiritual me lleva a ser una nueva criatura. Pero ¿qué pasa con el área del alma? Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y aquí quiero entonces resaltar lo primero que dice la palabra de Dios acerca de el hombre viejo. Número 1. Número 1. El hombre viejo está enraizado en nuestra alma, no en el espíritu, porque el espíritu ya que nació de nuevo. Mi espíritu ya tiene la capacidad de oír nuevamente a Dios, pero mi alma tiene una mezcla y es la que Pablo está diciendo, estoy en una batalla ahí, hay un poder dentro de mí. Pablo dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, amo la ley de Dios con mi mente, pero hay un poder dentro de mí, es decir, hay un poder en mi alma, en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad que se opone a la palabra de Dios. Salmo 32, 8, 9 dice, el Señor dice lo siguiente, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento. Léaselo a la persona que tiene al lado, dígale, no sea como el mulo, no sea como el caballo, al que le falta ¿qué? ¿Qué le falta al mulo? Vamos, dígalo duro, ¿qué le falta al mulo? ¿Qué le falta al caballo? ¿Qué le falta a usted? ¿Qué le falta al yo? Entendimiento. ¿Qué le falta a mi yo? Entendimiento frente a la palabra. Dios me habla, Dios me dice que airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos habían escuchado alguna vez esa palabra? Airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿por qué pecamos? Gritamos, insultamos, tiramos las cosas. ¿Quiere que le cuente una anécdota de esto, de airaos, pero no pequéis? En el 2004, cuando nosotros vivíamos en el exterior, cuando uno tiene presupuesto de estudiante, uno no se puede peluquear en un salón o en una peluquería, porque eso es carísimo. Entonces a mí se me dio la brillante idea de comprarle una máquina a mi esposa. Pues sí, porque era más barato comprar la maquinita que ir a donde el peluquero y pagar 50,000, 60. ¿Cuántos hombres pagarían 60,000 pesos por una peluqueada? 5,000 por la peluqueada. Ah, así es que el yo tacaño. ¿Ah? Ahí se me salió el yo tacaño, entonces le compré la maquinita. Entonces la primera vez me peluqueó y dije, la segunda me peluqueó bien, fui ganando confianza. Y un día de atrevido le dije, mira, yo quiero que me hagas un corte así militar. Y ella muy diligente
Estaba con otra amiga y de pronto ya se estaban hablando, dos mujeres conversadoras. Y yo ahí calladito, viendo así qué pasaba, cuando de pronto hubo silencio total. Ya era cristiano, vale la pena la aclaración, ya era cristiano, amaba a Dios y ese silencio me preocupó. Y yo dije, ¿pasó algo? No. Y ese no para mí fue, yo me quité el protector ese que tenía y salí corriendo para el cuarto. Y claro, como era por acá atrás no sabía qué había pasado, entonces cogí un espejo cuando me vi. Salió el viejo hombre. Salió a volar el espejo, rompí cosas. Porque en medio de mi deseo, ella lo que me hizo fue un hueco en la cabeza. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está enranchado, está enraizado, está enquistado en nuestra alma. Porque para ese día no había hecho morirlo, no había hecho lo que dice la palabra, que es lo segundo que quiero resaltar, lo que dice Jesús. El viejo hombre o el yo carnal solo desaparecerá por negación diaria de uno mismo. Ese día no lo negué. ¿Listo? ¿Qué tenía que haber hecho un hombre espiritual? Quedarse callado, porque bien bruto que le dijo que le hiciera ese corte, ya. Pero yo no lo soporté, sino que le di riendas sueltas a ese poder que estaba dentro de mí, que es un poder peligroso. No lo había hecho morir, no me había negado como dice la palabra. Todos los días de nuestra vida, dice Jesús, hay que negar al yo carnal, al yo egoísta, al yo mundano, al yo rebelde. Ahora, ese día, ¿por qué me costó a mí? O normalmente cuando vamos por la calle o llegamos a la iglesia y de pronto nos dicen, no se siente ahí sino acá, ¿por qué explotamos? ¿O por qué parqueamos allá? ¿Por qué explotamos de esa manera? ¿Cuál es la razón por la cual nos cuesta morir al yo? Bueno, antes de eso le voy a preguntar, ¿es fácil hacer morir al yo? Al que quiere los deseos carnales, al egocéntrico, al egoísta, ¿es fácil hacerlo morir? Cuando uno pelea con la esposa y uno tiene la razón, ¿es fácil ir a pedirle perdón? ¿Por qué yo si yo no fallé? Que me pida ella. 25 días duran los dos así. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer morir el yo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no es fácil? ¿Por qué cree usted que no es fácil hacer morir al yo? Porque es difícil perdonar. Porque es difícil ir por la calle y pasar por alto el que nos insulta, el que nos agrede. Yo ayer contaba, saqué el carro negro recién lavadito, brilladito, feliz en mi carro, y había un charco ahí. Y yo dije, voy a pasar despacio, de tal forma que no se me pringue el carro. Carro negro, ¿usted sabe cuál es el trauma que yo estoy pasando con el carro negro? Y de repente venía una camioneta con unas llantas y al tipo no le importó charco, hueco, ¡puf! Y yo arranqué detrás del tipo. Yo tengo que decirle dos cosas cuando el Espíritu Santo, acuérdate, niégate a ti mismo y mándalo a lavar de nuevo. ¿Por qué nos cuesta? Porque nuestro corazón está lleno de orgullo. ¿No le parece que esa es una razón suficiente? Mira al del lado, dígale, tu corazón está lleno de orgullo. Y dígale al del lado, el mío de orgullo. Yo no tengo orgullo. Sí tenemos orgullo y se lo voy a demostrar. El orgullo es una coraza que protege al yo. El orgullo es algo que no deja que entremos a derribar y a negarnos a nosotros mismos. El orgullo camina de la mano con otro enemigo que se llama el egoísmo. El egoísmo es la exaltación al yo y nos lleva a la idolatría. Solo pienso en mí, vivo para mí, siento para mí, todo lo que a mí me gusta, mientras a mí lo hagan a mi manera, todo bien. El enemigo del orgullo no te permite enfrentarte a ti mismo y pervierte las motivaciones de tu corazón. Vamos a hacer un análisis, un diagnóstico de nuestro corazón para que veamos si hay orgullo o no hay orgullo. Si usted responde sí a alguna de las siguientes preguntas o alguno de los siguientes puntos, usted tiene un corazón orgulloso. Entonces, pregúntele al de lado si está preparado para recibir semejante noticia. ¿Cuántos no están preparados para que usted se ponga los dedos en el oído?
¿Cuántos están preparados para darse cuenta que tienen un corazón orgulloso? Muy bien, entonces primero, un corazón orgulloso siempre desea ser servido y ser reconocido como exitoso. Un corazón orgulloso busca progresar por sus propios esfuerzos y se siente herido cuando otros progresan y ellos son ignorados. No me dieron el ascenso a mí, ¿por qué a ese? Se entusiasman con los elogios, pero se desinflan con la crítica. No siempre las cosas las hacemos bien. Entonces tenemos que aprender a recibir la crítica. Si usted no recibe bien la crítica, ¿cómo es su corazón? Siempre me dicen lo malo, nunca me dicen lo bueno. El orgulloso confía en lo mucho que sabe, vive de la opinión de otros, se fija en la falta de otros, tiene un ojo clínico para ver la paja en el ojo ajeno, pero no tiene un ojo capaz de ver la viga en su propio ojo. Es propenso a criticar. ¿Cuál es su actitud cuando llega a un lugar? ¿Qué demora? Yo si yo fuera el dueño, yo no atendería así, yo esto lo tendría allá. Uy, esto está sucio. Uy. El orgulloso siempre necesita demostrar que tiene la razón y que de ellos es la última palabra. Piensa en las peleas de esposo. No que ya, hasta aquí, no más. No se dice una palabra más, última palabra. El orgulloso protege su imagen, su reputación celosamente. Culpa a otros de sus problemas y de sus errores. Está lleno de autojustificación. Siempre espera que otros se le acerquen y le pidan perdón. Está a la defensiva cuando se le corrige. Se resiente y se amarga cuando otros lo ofenden. ¿Qué tal es usted pasando la ofensa? Eso no pasó nada. Pero no le voy a hablar en un mes. Voy a castigarlo con el látigo de la indiferencia. Que se nota que lo ha dicho porque lo tiene bien clarito. Entonces, ¿cómo es nuestro corazón? Orgulloso. Está blindando a ese yo. Ahora, mire lo que hace el yo en la vida de una persona. ¿Por qué es nuestro peor enemigo? 9 cosas que hace el yo en el corazón de una persona. Número 1, el yo nunca se sacia. Nunca está satisfecho, siempre quiere más, siempre demanda más, siempre está buscando dañar y destruir el corazón. Piensa en una persona que ve pornografía. Pensemos en una persona que está batallando, su yo está demandando pornografía. Él empezó un día con pornografía blanda, revistas. ¿Qué hace el yo cuando empieza a nutrirse? La Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y el ojo empieza a traer oscuridad y el alma empieza a llenarse ¿de qué? De oscuridad. Perdemos la conciencia. Es lo que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice, tanto era su pecado, tanto era la tiniebla que había en ellos que Dios decidió entregarlo a todas sus fechorías, a todas sus maldades. Eso mismo pasa con la persona que ve pornografía. La carne le encanta ver pornografía, entonces empieza a ver pornografía. La revista ya no es suficiente. Esto está comprobado científicamente y la persona empieza a demandar cosas más fuertes. ¿Quién está demandando cosas más fuertes de la pornografía? El yo. Y dice, con una revistica me vas a dar consuelo a mí. No, vamos a buscar cosas más fuertes. Busquemos ahora videos pornográficos. Entonces la persona empieza a investigar videos pornográficos. Y el yo empieza ¿a qué? A buscar más. Y el yo no se sacia nunca y quiere más y quiere más. Entonces el yo le dice a la persona, ese poder interno le dice, no, relaciones heterosexuales, no, busquemos cosas más fuertes, orgías. Y el hombre empieza a ver orgías y el hombre empieza a llenar el cuerpo, el alma, la mente, las emociones, la voluntad ¿de qué? De esa información. Pero el yo no se sacia y le dice, no, queremos más. Ya eso no trae ninguna excitación, eso no trae ninguna satisfacción. Busquemos cosas más fuertes y empieza a buscar ¿qué? Pseudomasoquismo. Y no contento con eso dice a la esposa, vamos a practicar eso. Mira el de al lado y dígale, esas historias son reales. Y se escuchan en la iglesia. Hemos tenido que atender a parejas donde la mujer viene herida, lastimada porque el esposo le dice, ya yo contigo no alcanzo, busquemos a una tercera para que hagamos algo que... ¿Quién cuando él se casó no pensaba eso? Pero el yo que no ha sido muerto, el yo que está vivo le está demandando. Y no contento con eso, el hombre ya no encuentra satisfacción viendo el pseudomasoquismo y empieza a ver ¿qué? Pedofilia. ¿Cuántos creen que tener sexo con un niño es aberrante? Pues el que está inmerso en la pornografía no lo piensa así.
Porque su yo está ¿qué? Desaforado, pidiéndole y pidiéndole más. Ahora llevémoslo al chisme. ¿Qué hace una persona chismosa? ¿Está qué? Chisme, chisme, chisme. ¿Dónde está el chisme, chisme? ¿Usted ha visto que los chismosos saben todo? ¿Por qué? Porque el yo no está satisfecho con saber la historia de este, sino que busca la historia de este, de este. Se mete en todas las casas como dice la Biblia. Y está ahí pendiente, pendiente de todo lo que pasa. Usted lo ve ahí en la ventana y usted se llegó y abrió la ventana. Chisme, 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 chisme. Donde está el chisme está esa persona. ¿Por qué? Porque el yo nunca se sacia. Número 2, ¿por qué el yo es peligroso? Porque te hace creer que eres el centro del universo. Que todo gira en torno a ti, en pos de ti y para ti. Número 3, el chisme es peligroso. ¿Por qué? Porque crea un apetito desordenado por placeres deshonestos. Mire los placeres que lleva o que conlleva tener un yo poderoso. Gálatas 5:19-21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando ustedes siguen los deseos de su yo, los resultados son más que claros. Es evidente porque la Biblia dice, por los frutos de ustedes los conocerán. Entonces, una persona que tiene un yo gigantesco, que no ha muerto, que no ha crucificado, se le identifica por esto. Inmoralidad sexual. Una persona que tiene un yo grande es una persona adúltera. Una persona que tiene un yo grande es una persona fornicaria. Se acuesta antes de estar casado. Un yo grande, gigantesco, lleva a la persona a ser una persona que se masturba, que ve pornografía. Un yo grande te lleva al homosexualismo, al lesbianismo. Ahí está la inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Entonces en tu lenguaje eres coqueto. Todas son princesas, todas son reinas, todas son mamacitas, porque ese es el lenguaje de una persona que tiene el yo como grande. ¿Conoce hombres así? Están hablando, hola princesa, ¿cómo estás? Mi vida linda, mamacita. No se han encontrado con una espiritual que le diga, ¿y usted qué es sapo, renacuajo? Porque eso lo hace que el yo. Sigamos viendo lo que dice la palabra. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas. Cuando su yo está grande, ¿qué hay en la casa? Peleas. ¿Cómo es un yo grande? Celoso. Arrebatos de furia o ira incontrolada. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Los frutos de nosotros hablan, entonces, o soy espiritual o el yo carnal está allá gobernando. Entonces la gente mira nuestra vida y dice, y eso que va a la iglesia, pero mira, anoche estuvo en semejante fiesta, mira, ¿quién está gobernando ahí? El yo. Entonces te lleva a placeres deshonestos. Número 4, el yo es tu peor enemigo porque permite que el enemigo encuentre puertas abiertas en tu vida y te ataque. Una persona que tiene desorden sexual será atacada en el área sexual. Pablo dijo, mire Señor, mejor me basta tu gracia para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. ¿Qué debilidad tenía Pablo? No lo sé, pero yo sí sé cuál es mi debilidad. Y yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, yo soy débil en esta área. ¿Cuál es el problema del yo? Que el yo te hace creer que tú no eres débil. Lo que le pasaba a un hombre que hace muchos años venía a la iglesia. Él pensó que era fuerte y la Biblia dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Está hablando de ojo con el yo. Él tenía un yo grande y Dios lo fue tratando. Pero un día él empezó a ir a ciertos lugares. ¿Pero quién lo llevaba a esos lugares? El yo. No era el deseo de hablar de Dios, porque un viernes a las 10 de la noche en la zona rosa creo que uno no habla de Dios. Creo que el mundo le habla más bien al yo. Y esa persona mantenía ese yo ahí. No fue capaz de sacrificar ese yo que reclamaba amistades, que reclamaba de pronto el olor al mundo, de lo que le prediqué hace una semana. Y paulatinamente esa persona se fue enfriando con Dios y terminó alejándose de Dios. Y hoy en día no está con Dios. ¿Por qué? Porque le dejó puertas abiertas al enemigo.
Toda área de tu yo que tú no trates con Dios es una puerta abierta para que el enemigo entre y te azote. Ah, yo no voy a caer ya, yo le prometí a mi esposa serle fiel. Ja, ja, ja. Si uno ha batallado con eso en la vida vieja, ¿qué tiene que hacer uno todos los días? Crucificar, crucificar, crucificar. Es que yo solamente me voy a tomar un tinto con ella. Ja, 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 ja. Tiene una puerta abierta. Mira al de al lado y dígale, cierre las puertas. Si usted tiene un problema y no ha trabajado la ira, si usted no ha ido a la presencia de Dios a decirle, Señor, yo necesito ayuda porque reconozco que soy un hombre iracundo, le aseguro que el enemigo le va a tender una trampa en el camino. Se lo aseguro, ese día lo van a cerrar más, ese día se le van a bajar, lo van a enfrentar. Todo eso pasa. Usted no ha visto las peleas que se ven en los noticieros y eso es porque se bajaron a darse trompadas. Uy, no, eso es inconcebible, pero vaya usted y ese día no se negó usted a reclamar, a exigir. ¿Cómo va a responder usted? Gritando, insultando. Ese día se le suelta la lengua y sale el hombre viejo a trapear el piso con todo el mundo. Porque yo he visto hombres así, he visto mujeres así. Vienen a la iglesia, pero ese día no crucificaron, no fueron a la presencia de Dios, no le han entregado a Dios esa debilidad y el enemigo dice, lo voy a avergonzar, voy a hacer que hablen mal de Jesucristo y que hablen mal de ese personaje porque no ha hecho morir esa parte dentro de usted. Yo quiero pedirle que usted cierre la puerta. ¿Cómo? Dígale a Dios en lo que es débil. Nadie puede decir que no sabe cuál es su debilidad hoy. En el fondo del corazón todos sabemos con qué estamos batallando, ¿o no? Yo personalmente sé que con qué estoy batallando de mi yo, pero la pregunta es, ¿sabes tú con qué estás batallando de tu yo hoy? ¿Cuál es esa parte de ti que está ahí, que quiere salirse como león rugiente y devorar? Número 5, el pecado, el yo alimenta tu pecado. Pablo dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Número 6, no te deja ser transformado. Sigues viviendo de la misma manera. Vienes a la iglesia, pero sigues hablando de la misma manera. Vienes a la iglesia, pero sigues viendo a todas las mujeres de la iglesia de la misma manera como lo hacías en el mundo. Mujeres, ¿ustedes alguna vez han sentido un toque no muy sano de un hombre en la iglesia? La hija de Dios. Y por dentro la mujer, este tipo que me está tocando. ¿Por qué? El tipo viene con el veneno del yo. Porque el hombre no ha podido entregar esa debilidad delante de Dios. Entonces trae la costumbre del mundo a la iglesia. Número 7, esa persona no puede mantener la liberación y la sanidad que Dios le hace. En Mateo capítulo 12 Jesús dice lo siguiente. Una persona que es liberada, el espíritu sale y empieza a caminar por lugares ahí desérticos. Y entonces voltea a ver y dice, ay, la casa está limpia, está reluciente, está resplandeciente. ¿Qué quiere hacer ese demonio? Quiere volver a la casa. Quiere encontrar una puerta abierta para volver a entrar y posesionarse. Pero no viene solo, dice la palabra. ¿Con cuántos espíritus viene él? Con 7. Y son peores. Y el estado postrer de esa persona se convierte en un estado peor que con el que llegó. ¿Ha visto personas así? Un día brillaban y al otro día están oscuros, oscuros. ¿Qué le pasó? Esto. No crucificaron al yo. No hicieron morir a ese viejo hombre. La naturaleza pecaminosa no fue crucificada en la cruz con Cristo. Número 8. El hombre que tiene al yo grande pierde sensibilidad a la presencia de Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces no puede ser uno espiritual cuando uno anda en la carne. Cuando el yo está crecido, le aseguro que uno no quiere, uno pierde interés, deseo por las cosas de Dios. Ahora, eso es una buena señal de alerta para darnos cuenta de cómo estamos espiritualmente. Si nos empieza a dar pereza leer la Biblia, si nos da pereza orar, ¿quién está ganando la ventaja ahí? Ay, pero es que Dios sabe que yo estoy cansado. Pero Pablo dice, mire, su cuerpo no lo preste para ser un objeto de ¿qué? De carnalidad. Crucifíquelo, sacrifíquelo. Pablo dice en Romanos capítulo 12:1, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. A este cuerpo
hay que darle duro, porque este cuerpo es perezoso, este cuerpo es dormilón, este cuerpo no quiere leer la Biblia, porque lo que es del espíritu es contra la carne, y lo que es de la carne es contra el espíritu. Uno mismo se va dando cuenta, pierde interés por venir a la iglesia. Uno antes oía una prédica o una enseñanza y uno decía, wow, uy, Dios mío, tremendo. Ahora, no, eso no me pega a mí. ¿Quién le está hablando ahí? El yo. Significa que usted le está dando alimento ¿a quién? ¿Al espíritu o a ese yo carnal? ¿A quién está alimentando uno más en esas condiciones? Al yo. Hombre, si usted un día dijo voy a hacer un compromiso con Dios, con mis ojos y empezó a caminar, créame que espiritualmente usted se va a hacer más sensible. Pero el día que usted empiece otra vez, ¿usted está qué? Cayendo en las garras de la carnalidad. Porque le está dando mucho alimento al ojo que alimenta el yo carnal que hay dentro de nosotros. Entonces, ojo, ese es un buen sensor de nuestra espiritualidad. Y finalmente, este enemigo llamado el yo te trae estancamiento espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo le manda una carta a los corintios y le dice, mire, yo quería escribirles de otra manera, yo quería escribirle como a gente espiritual madura, pero me toca escribirle ¿qué? Como a carnales. No como a gente espiritual. Y en el capítulo 3, Pablo nos explica por qué les tuvo que decir semejantes palabras, por qué les dijo niños espirituales, por qué les dijo bebés espirituales, por qué les dijo que eran peleones, porque les dijo, mire, ustedes están peleando. Hay divisiones entre ustedes. Unos dicen que somos de Pablo, Pablo es nuestro líder, y los otros están diciendo Apolos es nuestro líder. Y él les dice, ¿y quién es Pablo y quién es Apolos? Nadie. O sea, dejen de andar peleando por bobadas. Ese es su yo carnal que lo lleva a pelear por uno o a pelear por otro. Realmente aquí el importante, dice Pablo en 1 Corintios 3, es Dios, porque Él es el que riega y da crecimiento. Ahora, no solamente Pablo da palo ahí al carnal. En Filipenses también le manda un mensaje específico a dos mujeres muy importantes en la iglesia. Pablo empieza la carta diciéndole, mire, hay que buscar la unidad, hay que buscar la hermandad. Y allá en el capítulo 4 le dice, pero específicamente dígale a esas dos señoras que fueron muy importantes en el ministerio conmigo antes, que arreglen sus conflictos. Porque esos conflictos están cimentados, basados, fundamentados en el yo carnal. La crítica está basada en el yo carnal, la murmuración está basada en el yo carnal, el señalamiento, el juicio está basado en el yo carnal, la envidia, los celos, las borracheras, todo eso está basado en un yo carnal y eso te va a hacer siempre un bebé espiritual. Yo le hago una pregunta, usted viene a la iglesia y viene a la iglesia y viene a la iglesia, ¿con qué propósito? ¿A qué propósito o cuál es el propósito de su visita en la iglesia? Porque a la mayoría de ustedes los veo cada 8 días, la mayoría de sus rostros me son conocidos. ¿Cuál es el propósito suyo al venir cada 8 días? Crecer un día hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ser como Jesús. Ese es mi propósito. Que me falta mucho, pero todos los días tengo que entender que el obstáculo ahí que se esté presentando en mi yo tiene que morir. He visto gente que ha venido 8 años seguidos a la iglesia y sigue siendo el mismo cristianito. Bebé espiritual, no avanza, no crece. ¿Por qué? Porque le ponen un líder y empieza a criticar al líder. Porque él solamente se deja ministrar por el pastor, que es el superungido, y la pastora, que es la superungida. Si no es el grupo de intercesión tal, no, a mí no me ministren. Eso es pura carne, pura carne. ¿Sabía usted que hay gente más ungida que yo? Entonces, para que si usted está en esa lucha, si no es con el pastor, yo no oro. Ay, afortunado tú que tu pastor, el líder tuyo es tu pastor. Ningún afortunado. Hay gente más afortunada que tiene otros líderes espectaculares, pero no se la pasan criticándolos, no se pasan murmurando de ellos. Hay gente que viene a la iglesia y eso es bíblico porque la Biblia dice el trigo y la cizaña crecerán juntos. ¿Sí ha escuchado ese versículo? ¿Lo ha leído? El trigo y la cizaña crecen juntos.
Entonces dentro de la iglesia hay gente que la critica. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todo lo revela el Espíritu Santo. Y uno sabe quiénes son. Pero como dice la palabra, no podemos hacer nada con la cizaña, porque Cristo en su momento la quitará. Pero eso se presenta ¿por qué? ¿Por qué en la iglesia hay cizaña? ¿Por qué la gente habla mal de la iglesia a la que viene? Porque la gente no ha muerto a su yo carnal. Porque la gente quiere encontrar perfección donde hay imperfección. La iglesia es un lugar imperfecto, dirigido por gente imperfecta, que nos equivocamos. Entonces pase por alto las ofensas. Eso es morir al yo. No se incomode por las decisiones que tomamos, porque eso es ¿qué? Morir al yo. Yo no vuelvo a esa iglesia porque allá cierran la puerta. ¿Ha escuchado gente que dice eso? Pues ese es el yo carnal de ellos hablando. Es que ¿cómo así que me van a dejar a mí afuera? Yo, semejante hombre espiritual, yo debería estar allá adelante ministrando. Bueno, llegue temprano, llegue a las 10:30, o llegue a las 8:30, o llegue a las 5:30, no tiene ningún problema. Va a disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado. ¿Quién hace eso? El yo carnal. Te hace un bebé espiritual. Ahora, ¿cómo enfrentar ese enemigo? 5 cositas rápidas para que usted pueda enfrentar a ese enemigo llamado el yo. Número 1, entienda, comprenda que el único que puede negarse a sí mismo es usted. Nadie más. Oraciones de este estilo no sirven. Dios, ayúdame a morir a este hombre viejo porque yo soy mirón. Que se muera hoy el mirón. Dios dice, bueno, te sacamos los ojos y se acabó el problema. Pero esa no es la oración que sirve. La oración es, Señor, yo reconozco delante de ti que miro más de la cuenta. Yo reconozco que sí miro más de la cuenta, Dios. Ya entendí la voz del Espíritu Santo, sí. Mi mirada no es muy buena, no es muy pura, ya lo reconozco. Y te pido perdón. Dame tu gracia para que tu poder se perfeccione en esta debilidad. Y a partir de este día yo tomo una decisión de mirar solo un segundo. Esa es la oración que marca una diferencia. Dios no lo puede hacer por nosotros porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Solo necesito yo ¿qué? Empoderarme. ¿Qué dice la Biblia acerca de la pelea? No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Eso dice la Biblia. Entonces yo peleo con mi esposa y ella no quiere ceder y yo no quiero ceder. Uno le dice, Dios, dame la fuerza, ayúdame. Porque yo en mis fuerzas no soy capaz de ir a pedirle perdón. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Esa gracia se desata y le da la fuerza para ir a donde uno a sentarse con la esposa y decirle, hablemos, reconciliémonos. Aunque yo no la haya embarrado, yo le voy a pedir perdón. ¿Quién hace eso? Dios por medio de un corazón que se decide. Si usted no quiere someterse a sus papás, tome la decisión, yo voy a respetar a mi papá y a mi mamá. Aunque a mí no me parezca que esa regla, que lo que ellos han dicho sea lo correcto, pero yo vivo acá y la Biblia dice que ahí hay bendición, entonces yo voy a ¿qué? A doblegar este yo rebelde que no quiere ningún tipo de disciplina frente a lo que dicen mis papás. No espere a que el pastor lo cambie, no espere a que la esposa lo cambie, no espere a que el esposo lo cambie, no espere a que sus padres lo cambien. Nadie lo va a hacer. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede doblegar a ese yo? Uno mismo. ¿Cómo? Negándose, absteniéndose de hacer cosas. Estaba leyendo el Salmo 101 mi esposa anoche y me dice, ve, mira este versículo, Salmo 101, versículo 3 dice, me negaré a ver lo vil y a ver lo inmundo. Yo mismo me negaré. Es decir, yo puedo entrar a una página de internet y hay algo que me puede llevar a ver algo vil y algo que no es de Dios, agradable a Dios. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo se niega usted? Deme un ejemplo práctico. Usted está viendo ahí en internet, está viendo la página, le apareció la foto aquí. ¿Qué debe hacer usted? Clic. Chao. Eso es negarse a uno mismo. Si usted tiene problemas con la pornografía y es porque tiene el televisor en el cuarto, no espere a que el Espíritu Santo mande unos ángeles y le arranquen el televisor y lo echen a la basura. Dios hace un milagro sobrenatural, que ese televisor no aparezca más. Eso no pasa. ¿Qué tiene que hacer usted? Saque el televisor y póngalo en la sala.
Negarse a sí mismo implica no estar. Si usted tiene una batalla con el computador y entonces eso es lo que lo lleva a ver cosas que no debe ver y usted está solo, ¿qué debe hacer? Entonces vea el computador, trabaje donde todo el mundo lo esté ¿qué? Viendo. Eso es negarse a sí mismo. Eso es lo que Dios quiere. Número 1. Número 2. Rinda su voluntad todos los días a Dios. Pregúntele a Él qué desea, qué quiere. Sus pensamientos llévelos a Dios. Número 3. Acepte y crea que su hombre viejo ya murió. Cristo lo hizo por usted. Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es algo que yo debo saber. Ese hombre viejo perdió poder. Ese hombre viejo ya murió. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo guardarme en santidad. Yo sí puedo vencer la pornografía. Yo sí puedo dejar las drogas. Yo sí puedo dejar de ser un mirón, un coqueto. Yo sí lo puedo hacer en Cristo. Solo no, en Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 4, crucifica tu carne y tus pasiones diariamente. Esa batalla, mire, a nadie podemos engañar. Podemos engañar a todo el mundo menos a nosotros mismos. Uno sabe qué tiene que llevar a la cruz. Llévelo, crucifíquelo y dígale, Dios, ayúdame. Es difícil, pero tú me vas a dar la fuerza. Crucifique la falta de perdón y perdone. Crucifique el perfeccionismo y deje de criticar y de murmurar. Crucifique la codicia, la terquedad, deje de amar al dinero. Crucifique la gritería. Decídase no gritar. Es una decisión, decido no gritar. Muérdase la lengua. Pellízquese, haga algo, pero usted decídase no hacerlo. Y número 5, pida el bautismo de amor de Dios. Porque sin amor todo es imposible. El amor de Dios es el que te va a dar la fuerza para vencer el yo. El amor de Dios te permitirá ver a los demás por encima de ti. El amor de Dios fue lo que cambió a unos discípulos que lucharon con su yo. Si alguien tuvo que lidiar con el yo de la gente, se llama Jesús. Esos discípulos eran tremendos. Tenían conversaciones como estas. Jesús estaba hablando con Juan y Jacobo y la mamá de ellos. Y la mamá de ellos se le ocurrió algo brillante. Le dijo, ay Señor, yo te quiero pedir algo especial como mamá. Usted sabe, las mamás siempre ahí intercediendo. Y Jesús con ese corazón le dice a la mamá, ¿qué quieres? Ay, yo quiero que en tu reino un hijo mío esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. ¿Por qué una mamá hace esa oración? Porque tiene un yo grande, ¿no? Mis hijos tienen que ser los más importantes, mis hijos tienen que estar adelante. Es que ¿cómo no voy a ver a mis hijos después, los segundos al mando? Yo sé que Jesús es Jesús, pero después de Jesús, yo quiero verlos allá arriba y esos son mis hijos. ¿Cómo era el yo de esa mamá? Grande. ¿Cómo era el yo de los dos que estaban ahí? Yo sé, mamá, vaya y dígale a Jesús. Yo sé que a usted no le dice que no. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo era el yo de estos dos? ¿Cómo era el yo de esos dos? ¿Dónde se querían ver? Adelante, a mí atrás. No. La foto yo quiero siempre adelante. ¿Dónde quiere usted salir en las fotos? Ay, no me veo. Estos estaban igual. Pero ¿qué pasaba con los otros 10? Mientras Jesús hablaba con los dos y la mamá allá, acá estaban los otros 10. ¿Y qué estarán hablando? Y entonces yo creo que Pedro estaba así, le están pidiendo los puestos de honor. Y se acabó la conversación y estos tipos fueron a reclamarle a estos dos. ¿Por qué se atreven a pedir estas cosas? ¿Cómo era el yo de los 10? Grande. ¿Qué les enseñó Jesús? Jesús le dijo lo siguiente, miren muchachos, el que quiere hacerse mi discípulo tiene que aprender a negarse cada día, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme a mí. En mi reino las cosas no funcionan así. En mi reino no es el que más sobresalga, el más importante, el más relevante. En mi reino el que quiera hacerse grande en la tierra tiene que ser ¿qué? Pequeño. Mira al de al lado y dígale, tienes que ser pequeño. Y la única manera para ser pequeño en esta tierra es con el amor de Dios.
El amor de Dios es el que te va a llevar a decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, no sabe manejar, le regalaron el pase, pero yo lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Eso lo hace qué? El amor de Dios. Cuando usted pelee en la casa, usted va a decir, bendigo a mi esposa en el amor de Cristo y yo voy a perdonarla. O yo voy a buscar el perdón, la reconciliación. Porque el yo siempre muere frente al amor de Dios. Jesús, por amor, murió a sus derechos y a sus privilegios como Dios. Dice el apóstol Pablo que Jesús, siendo Dios, por amor, se despojó de su condición divina. ¿Usted se imagina los privilegios de un rey? ¿A qué tiene derecho un rey? A todo. Y Jesús se desprendió por amor de ellos. ¿Qué significa eso? Que si Jesús se desprendió de ser hijo de Dios para tomar la forma de un hombre, ¿será que es mucho lo que nos pide a nosotros? Joven, caballero, ¿será mucho que Dios te pida que tengas una mirada santa? Esposo, ¿será mucho lo que Dios te pide de que perdones con facilidad? Familias, ¿será mucho que Dios nos pida que dejemos de gritar en la casa? Que verdaderamente nuestras casas sean templos del Espíritu Santo y haya paz. ¿Será mucho de que yo llegue a un lugar y vea a los demás como superiores y yo pueda mirarlos a los ojos y decirles buenos días? ¿Cómo están? ¿Será mucho? Si Dios, Jesús siendo Dios, entregó todo lo que Él tenía en el cielo para hacerse como uno de nosotros, ¿será mucho decir o será muy difícil perdonar al que nos ha ofendido? Si Él lo hizo de esa manera, en esa dimensión, ¿será difícil para mí? Si yo tengo el amor de Él, no. Si yo no tengo el amor de Él, sí va a ser difícil. Ahora, en este momento, yo quisiera pedirle que cerrara por un momento los ojos. Todos, por respeto, aún muera eso de tener los ojos abiertos por un instante. No es misticismo, es simplemente para que hagamos un ejercicio en esta mañana. Es un ejercicio para hacernos sensible a lo espiritual. Y me gustaría que cada uno ahí en voz baja le hiciera la siguiente pregunta al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu de Dios, tú que convences de todo, ¿a qué tengo que morir hoy? ¿Cuál es esa tarea que quieres que haga esta semana? ¿En qué tengo que negarme a mí mismo? Señor, quebranta nuestro corazón. Echamos fuera de nuestra vida el orgullo. Reconocemos que es pecado ser tan orgullosos. Pero hoy entendemos que el orgullo es una cápsula que protege nuestro yo. Yo quiero derribarlo, yo quiero hacerlo morir, yo quiero despojarme de ese viejo hombre, viciado por sus deseos engañosos. Yo quiero dejar de tener pensamientos que te desagradan, miradas que no te enaltecen, palabras que no edifican sino que destruyen. No quiero tener un corazón lleno de rencilla, envidia, odios. Por eso te pido que me hables y pon en mí el sentir, el deseo de querer crucificar algo dentro de mí. Ahora, si usted ha escuchado esa voz hoy del Espíritu Santo y usted necesita que oremos para que Dios le dé fuerza para vencer eso, yo le voy a pedir ahora y con sus ojos cerrados, sin abrirlos, que usted se ponga de pie y me permita orar por usted para que la gracia de Dios pueda ayudarlo a hacer morir a ese viejo hombre. Vamos a trabajar esta semana lo primero que nos habló el Espíritu Santo. Sea la mirada, sean las palabras, sean los gestos, sea la falta de perdón, sea la crítica, no importa lo que Él te haya hablado. Y dile, Señor, yo reconozco que esto que me has hablado es pecado. Y te pido perdón hoy. Reconozco delante de ti que he alimentado mucho este yo.
pero hoy lo derribo en el nombre de Jesús. Te pido que a partir de este día tú me hagas consciente. Cada vez que la vaya a embarrar, hazme consciente, Espíritu Santo. Y yo hoy tomo la decisión de negarme a mí mismo en este asunto. Decido no hacerlo más. Me arrepiento y me aparto de este camino en el nombre de Jesús. La Biblia dice, y el que robaba, que no robe más. Y yo podría decir que el que mentía, que no mienta más, el que adulteraba, que no adultere más, el que fornicaba, que no fornique más, el que veía pornografía, que no la vea más, el que se masturbaba, que no se masturbe más, el que coqueteaba, que no coquetee más, el que criticaba, que no critique más, el que gritaba, insultaba, maldecía, que no lo haga más. Ayúdame, Espíritu Santo. Dame determinación y firmeza, porque tú eres el único que nos das dominio propio. Que esta semana sea una semana realmente de cambio. Un cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa.